Estimados oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país, nuevamente tengo la alegría de estar con ustedes, queridos amigos y amigas, de este su programa Voces con el Pueblo, que semanalmente les llevamos por medio de su emisora diocesana favorita, los presbíteros Rigoberto Pérez, Edgar del Cid, Toribio Pineda y quien les habla, Víctor Ruano, que hoy tengo el gusto de sustituir al apreciado padre Toribio Pineda, que es el titular de este programa cada miércoles. Aún no se encuentra disponible por motivos de convalecencia, esperando tenerlo muy pronto entre nosotros para continuar recibiendo sus sabios y oportunos mensajes. Agradecemos como siempre el apoyo que nos da el periodista Carlos Ben Kenchin y el padre Anderson Barahona para que estos programas se presenten por medio de las redes sociales. De igual manera, agradecemos a muchos de ustedes que tienen la bondad y la gentileza de compartirlos con sus contactos personales. Para la reflexión de hoy, recojo algunos elementos del informe del presidente de la República en su primer capítulo de 3 que contiene dicho informe presidencial. Déjenme decirles, estimados oyentes, que Guatemala llega al segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo en un contexto marcado por profundas contradicciones. Por un lado, una ciudadanía que expresó en las urnas el deseo de un cambio ético, democrático y social. Por otro, un país atravesado por desigualdades estructurales, exclusión histórica y una institucionalidad debilitada por décadas de captura, corrupción y abandono. En este escenario, el informe presidencial 2025, bajo el título simbólico La segunda cosecha, la siembra florece, propone una narrativa clara. Tras recuperar la tierra y sembrar la esperanza, el desafío central es cuidar lo sembrado para que el bienestar sea duradero y no efímero. Mi reflexión pretende ser profética y pastoral. Por eso es que no vengo a ofrecer cifras frías, ni balances técnicos, ni discursos de ocasión. Hoy vengo más bien a tratar de discernir la hora histórica que vive Guatemala a la luz de la fe, a la luz del Evangelio y a la luz del clamor de un pueblo que sigue esperando dignidad, justicia y futuro. Guatemala llega, estimados oyentes, a este segundo año de gobierno herida, cansada, pero no vencida. Herida por la pobreza estructural, herida por la exclusión histórica, herida por un Estado capturado durante décadas por redes de corrupción e impunidad, cansada de promesas incumplidas, cansada de gobiernos que sirvieron a unos pocos privilegiados, cansada también de un sistema de justicia que muchas veces protege al poderoso, al criminal y castiga al pobre. Pero Guatemala no está vencida porque el pueblo habló, porque el pueblo votó, porque el pueblo sembró esperanza. Como dice el salmista, los que sembraban con lágrimas cosecharán entre cantares. Esta siembra existe, pero toda siembra necesita cuidado, defensa y compromiso. El momento que vivimos no es cualquier momento, es un tiempo decisivo. El saludo del presidente en el informe escrito de este segundo año reconoce algo importante. El cambio no está asegurado. No basta con haber llegado al gobierno. No basta con buenas intenciones. No basta con discursos éticos. Hay fuerzas que no quieren perder privilegios. Hay poderes que se alimentan de la desigualdad. Hay estructuras que viven de la corrupción y de la criminalidad. El Papa Francisco nos lo dijo con claridad en Evangelii Gaudium. La corrupción es un proceso de muerte que se disfraza de vida. Por eso, cuidar la siembra es un acto de vigilancia democrática.
Es un acto de responsabilidad ciudadana y también es un acto profundamente espiritual. El informe presidencial nos propone una imagen poderosa, la segunda cosecha. Si el primer año fue recuperar la tierra, el segundo es cuidar lo sembrado. Gobernar desde esta visión no es acumular poder, es cuidar la vida concreta del pueblo, cuidar la vida del niño desnutrido, cuidar la vida de la mujer que camina kilómetros por agua, cuidar la vida del joven sin oportunidades, cuidar la vida del campesino sin tierra ni crédito. El Papa León XIV lo expresa con fuerza en Dilexit Te, cuando dice: la política que no cuida la vida termina sirviendo a la muerte, aunque se vista de legalidad y orden. Cuando el Estado cuida la vida, se convierte en instrumento de justicia. Cuando no lo hace, se vuelve cómplice del descarte, de la exclusión y de la marginación. Aquí hay una convicción central que debemos repetir una y otra vez. La dignidad no es una palabra bonita. La dignidad se mide en realidades concretas, en un niño que come todos los días, en una familia que accede a salud sin humillación, en una comunidad que tiene agua segura, en un Estado que llega sin clientelismo ni favores políticos. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos decía: no hay peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Y podríamos añadir: no hay peor pobreza que un Estado que no reconoce al pueblo como sujeto de derechos. La dignidad no se regala, la dignidad se garantiza. La estrategia mano a mano, impulsada por el gobierno, parte de una verdad incómoda. La pobreza no es culpa del pobre. La pobreza es una estructura de privaciones: piso de tierra, agua contaminada, cocinas que enferman, caminos inexistentes. Ir casa por casa, territorio por territorio, es una forma concreta de encarnación del Estado. Es el Estado que deja el escritorio y sale al encuentro del pueblo, como Jesús en los caminos de Galilea, tocando heridas, sanando cuerpos, devolviendo dignidad. Dice el Evangelio que Jesús vio a la multitud y se compadeció de ella. Sin compasión no hay política justa. Sin cercanía no hay transformación real. Un camino rural no es solo cemento, es vida, es acceso, es futuro. Sin caminos no llega la ambulancia. Sin caminos no llega la maestra. Sin caminos no se vende la cosecha. La educación pública, defendida con firmeza, es la gran igualadora social. El Papa Francisco, en el Pacto Educativo Global, insistía: educar es un acto de esperanza. Y en salud, el giro hacia un modelo preventivo y comunitario es una deuda histórica con los pobres, con los pueblos originarios, con las áreas rurales. La dignidad se vuelve aquí cuerpo cuidado, no estadística. Hablar de agua es hablar de vida, pero también es hablar de conflicto. Reconocer el agua como derecho humano es un paso indispensable, pero no suficiente, porque hay intereses que privatizan la vida, hay proyectos que expulsan comunidades, hay territorios donde el agua se va y la pobreza se queda. El Papa León XIV es contundente cuando en Dilexit Te nos dice: quien controla el agua, controla la vida, y quien la acapara, comete una forma moderna de pecado estructural. Aquí la palabra profética debe ser clara. El agua no es mercancía, es don, es derecho, es vida. Estimados oyentes, hay luces que debemos reconocer: la dignidad como eje, la presencia territorial del Estado que cuida la vida y no la mata, el lenguaje humano y pedagógico que ilustra, dignifica y orienta, pero también hay silencios que interpelan. En el informe presidencial se habla poco de los poderes que producen indignidad, se nombran poco las élites que bloquean reformas,
Se evita confrontar con claridad al sistema de justicia cooptado. El Papa Francisco nos advertía al decirnos: la corrupción no se combate con silencio, sino con verdad y valentía. La prudencia política es comprensible, pero la palabra profética no puede callar. La siembra existe, en muchos territorios ya florece, pero la historia de Guatemala nos enseña algo duro. Toda siembra justa incomoda. Por eso el desafío mayor no es técnico, es político, es ético, es espiritual. Defenderemos la dignidad cuando incomode. Cuidaremos la esperanza cuando haya amenazas. Acompañaremos los procesos de cambio con organización ciudadana. Dice el Papa León XIV en Dilexite: la esperanza que no se organiza termina siendo ingenuidad. Estimados oyentes, cuidar la siembra no es quedarse quietos, es defender activamente la dignidad, es vigilar el poder, es participar, es organizarse. Que esta segunda cosecha no sea arrancada por el miedo de los criminales y corruptos, ni por la indiferencia de la mayoría de ciudadanos ante las problemáticas sociales del país. Que la dignidad deje de ser promesa y se convierta en pan cotidiano. Que el Estado y el pueblo caminen juntos, porque la esperanza solo florece cuando se cuida colectivamente. Como dice el profeta Amós: que el derecho corra como agua y la justicia como un torrente inagotable. Desde Guatemala, una palabra de fe, una palabra de verdad, una palabra de esperanza. Desde Guatemala, en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, un solo espíritu, una sola esperanza. Gracias por su atención al programa de hoy.